Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que revisamos el anillo más dominante de la historia de la NBA. Es un muy buen momento para hablar de la NBA, aunque bueno, en general los playoffs te dan siempre un muy buen momento para hablar de nuestra liga favorita de todo el mundo. Estoy grabando en miércoles por la mañana antes de salir de viaje y este episodio lo voy a programar para el jueves a primerísima hora. Entonces va a haber una serie de resultados que yo no he visto y vosotros sí. Así que quiero empezar haciendo unos pequeños apuntes. Salgo de viaje, estoy grabando a primera hora de la mañana y salgo de viaje luego al mediodía. Entonces ya os digo, yo vengo justo de la jornada en la que Minnesota le ha metido el 2-0 a Phoenix y luego tanto Indiana como Dallas han igualado sus series. Como os digo, unos pequeños apuntes, unas pinceladas de lo que hemos visto esta noche, que cuando incluso algunos estéis escuchando este episodio, me he complicado un poco ahí, cuando incluso algunos estéis escuchando este episodio, puede que sea ya el viernes y que tengamos por delante el tercer partido de estas eliminatorias. Phoenix contra Minnesota. Qué mala pinta tiene esto para mis Suns, ¿eh? Tiene mala pinta. Muy mal Devin Booker, pero en general es algo colectivo, ¿no? Es fácil y es obvio señalar el rendimiento de Devin Booker porque ha sido el peor de las tres estrellas en este encuentro, pero si tú ves el partido de Kevin Durant es muy malo y el de Bradley Beal diría que es el menos malo de los tres, pero casi por descarte. Y al final es algo colectivo, por supuesto, muchísimo mérito a la defensa de Minnesota, que estaba revisando antes los datos y claro, ellos han sido la mejor defensa de la temporada regular por rating defensivo. La segunda ha sido Boston Celtics. Y es llamativo cómo la diferencia que hay entre la mejor defensa y la segunda mejor defensa, creo que era un gap, una diferencia como de 2,8, no recuerdo exactamente el dato, no lo tengo delante, no llegaba a ser una diferencia de 3 puntos por cada 100 posesiones, que era prácticamente la misma diferencia que había entre el segundo y la décima defensa, ¿no? Entonces, eso nos viene a mostrar el dominio defensivo de Minnesota en temporada, que, ojo, luego lo tienes que trasladar a playoffs, y es cierto que en temporada regular Phoenix ganó con muy buenas sensaciones la serie contra los Timberwolves. Yo en parte también por eso le daba ventaja a mis Suns. No se ha terminado la eliminatoria, pero entre la lesión de Grayson Allen, que ha jugado el partido, ha salido de inicio y se ha vuelto a torcer justo el mismo tobillo, todo se ha dicho, hoy precisamente uno de los mejores ha sido Eric Gordon, que viene de una temporada muy pobre, muy gris, en claro declive, pero sigue siendo un veterano y obviamente con tantos partidos, alguna noche buena tienes que tener. Bueno, me preocupa en general el ataque demasiado estático con tantas pérdidas, no me gustan las sensaciones. Puedes darle la vuelta, por supuesto, ahora viajas a Phoenix, pero como no pongas el 3-0, como no pongas el 2-1, miedo me da que la serie pueda incluso no regresar a Minnesota, ya solo por las sensaciones que se desprende viendo el partido, porque más allá de números, de vídeos que podemos sacar, de cortes, de la defensa de McDaniels sobre Booker, de cómo están moviendo la pelota los Timberwolves, es esa sensación de ver el partido y aunque Phoenix conseguía un parcial, tal, decías, no lo van a ganar. La primera parte sí que fue mejor, pero la segunda fue un descalabro total. Indiana contra Milwaukee. Me ha gustado el ritmo de los Pacers. Han salido y hemos reconocido a los Indiana Pacers de la temporada regular, que es algo clave, siendo fieles a sí mismo. Eso sí, hemos visto más ataque en la pintura. Un Pascal Siakam que ha comenzado impresionante. De hecho, tenía por ahí el dato apuntado. Es el primer jugador desde Wilt Chamberlain en 1967 que abre una serie de playoffs con partidos consecutivos de al menos 35 puntos y 10 rebotes. Una barbaridad, está haciendo muchísimo daño y evidentemente Milwaukee echando de menos a la figura de Giannis Antetokounmpo. El Clippers contra Dallas Mavericks. Partido duro de ver, ¿eh? Partido duro de ver, marcador muy bajo, muchísimos fallos. Los Clippers con muchos fallos a la hora de meter las canastas, simplemente porque muchos tiros han sido buenos. Es cierto que los Mavericks han hecho un mejor trabajo en las ayudas y en las rotaciones, han llegado mejor a puntear esos tiros de los Clippers, también con mejores planteamientos defensivos, pero es que han fallado mucho los Clippers. Y aún así ha sido un partido ajustado. De hecho, con Dallas en más de un 40% en triples y los Clippers un 27%, ha sido un partido ajustado que llega al final pues muy parejo,
Vemos un malentendido entre Harden y Westbrook en defensa, la culpa de Russell Westbrook. Vemos también algún fallo, una buena defensa de Luka sobre Kawhi. También un Kawhi que lleva un mes sin jugar. Bueno, en fin. Yo si fuese seguidor de los Dallas Mavericks, obviamente estaría contento por haber sacado la victoria. Ha habido cosas que han hecho mejor. Atacar el drop después del bloqueo directo, ¿no? Que tanto Plumlee como Zubac están dando mucho espacio a Luka después del bloqueo. Hemos visto también cómo Luka hacía el repick para castigar más a Terence Mann, que era su primer defensor. Pero yo tendría un punto de preocupación. De nuevo, los Clippers con Kawhi un mes sin jugar te han puesto problemas y sin meter una puñetera canasta. En fin, tenemos en la madrugada del jueves, es decir, el jueves cuando nos despertemos por la mañana, vendremos de una jornada en la que tenemos Boston contra Miami, ya sabéis lo que pienso de esta serie, Oklahoma contra Pelicans, que sí que me genera bastante interés, y luego, en la madrugada del viernes, es decir, el viernes cuando nos despertemos, tenemos el tercer partido de las series Magic contra Cleveland, 76ers contra Knicks. Se me hace muy raro decir Magic contra Cleveland porque estás diciendo el apodo, es decir, en Magic no estás diciendo Orlando y en el otro está diciendo Cleveland, ¿no? Lo suyo sería decir Orlando contra Cleveland o Magic contra Cavaliers. En fin, eso, Magic contra Cavaliers, Philadelphia 76ers contra New York Knicks y Lakers Nuggets. Es decir, esa jornada ya va a ser obviamente muy, pero que muy decisiva, con las tres series en 2-0 y viajando al equipo visitante. Luego el viernes por la noche, además me viene en horario perfecto, Indiana Pacers contra Milwaukee Bucks a las 11:30 de la noche. Justo vuelvo de viaje, llego a las 11, a las 10 y poco a Madrid, si no me equivoco. Entonces, maravilloso, la verdad, para verlo por la noche. Luego, esa noche tenemos a Dallas y a Clippers, a Phoenix y a Minnesota. Ahí el sábado a ver cómo lo vamos a pasar. Y luego tenemos que aprovechar, porque una de las mejores cosas de los playoffs es que en los primeros fines de semana tenemos pues siempre ese punto, ¿no?, de poder disfrutar de horarios muy buenos. Se me había ido ahí un poco la cabeza. De horarios muy buenos. Y tenemos el sábado por la tarde Cleveland-Orlando a las 7, que la verdad es una pena, porque si lo hubiesen puesto a las 4 o las 5 de la tarde, seguro que más de uno lo podría utilizar para echarse la siesta. A las 9:30 me parece también interesante Pelicans contra Oklahoma, una serie que me genera verdadero interés. Y bueno, luego Boston y Miami, que de nuevo ya sabéis lo que pienso de la serie, y Lakers-Denver de madrugada. Veremos si no es el último partido y el fin de semana ya tenemos eliminados a los Lakers. Y el domingo de nuevo, que hay que aprovechar, tenemos Filadelfia contra los Knicks a las 7, que yo me lo pierdo porque tengo partido justo a esa hora, lo veré después, pero llego perfecto para el Dallas Mavericks contra Los Ángeles Clippers a las 9:30 de la noche. Maravilloso. Y bueno, luego Indiana y Milwaukee, y Phoenix y Minnesota de madrugada, que de nuevo esperemos no sea el último partido de mis Suns. Que por cierto, no os he contado últimamente, pero la semana pasada, el jueves, tuvimos una charla muy honesta, muy directa con el entrenador, sin medias tintas. En parte no, vaciamos el cajón de mierda porque era necesario para poder avanzar. Y ya os digo, fue una conversación muy necesaria. Empezó de forma un poco tensa, también es normal, lógicamente, pero, como os digo, fue necesaria, terminó bien, y ahora, como os digo, estoy grabando el miércoles, hace unas pocas horas he entrenado, y la verdad, muy bien el entrenamiento del martes. Vimos al entrenador como le queríamos ver, muy metido. Bueno, justo lo que le habíamos pedido, pues es lo que hizo. Solo llevamos un entrenamiento, es lógico, si no reaccionas ya después de lo del jueves, no vas a reaccionar, pero ostras, vamos a darle margen como equipo. Ya os digo, hablamos las cosas y tenemos todavía bastantes semanas por delante de temporada. Ya os contaré qué tal el domingo en el partido. Vamos con bajas y bueno, es cierto que ahora también estamos ya en la liga de la galleta, que no nos jugamos nada. Que bueno, antes tampoco es que nos jugásemos demasiado, ¿no? Pero, en fin, ya me entendéis, pero estoy contento. Y ayer fue un entrenamiento que yo me fui contento a mi casa. Y eso es lo más importante, ¿no? Después de un día largo, preparando por la mañana contenido para los playoffs, luego a la oficina, luego corriendo a entrenar, llegas cansado de todo el día. Y la verdad que el entrenamiento estuvo muy, pero que muy bien. Total, estaba mirando de qué podíamos hablar hoy, que estoy mirando todo el rato el reloj porque voy a contrarreloj para pillar el tren. Y quería ver de qué tema principal podíamos hablar. Obviamente va a ser un tema más reducido. Y pensé en algo más atemporal. Me apunté 2 cosas. Solo he podido llegar a una. Que es el tema del que vamos a hablar hoy.
cuál es el anillo más dominante de la historia, ojo, considerando todos los playoffs, no solo las finales. Y me guardo otro tema que ya os digo, no he podido añadir por una cuestión de tiempo. Al final, el inicio de los playoffs con tantos partidos es una auténtica locura. Me guardo otro tema que es el de cuáles son mis momentos favoritos de playoffs en la historia reciente y también pues vigilar cuáles se nos pueden sumar. Bienvenidos a The Hustle Podcast. El anillo más dominante de la historia de los playoffs, de nuevo considerando todas las series. Debo decir que de primeras puse el mejor anillo, pero lo cambié a más dominante, porque al final algo que es mejor es relativo a los gustos. Y ahí, por ejemplo, no tengo ningún tipo de duda que habría gente que se acordaría o que dirían, oye, ¿cuál es el mejor anillo? O tu anillo favorito. Te dirían, oye, pues el de los Mavericks de 2011, ¿no? Me parece el mejor anillo porque es un equipo veterano, que ya nadie contaba con ellos, que ya venían de haber perdido unas finales años anteriores cuando eran el mejor equipo, que pierden en una primera ronda después de conseguir el mejor récord de la NBA. Entonces, por alicientes, por enfrentarte al Big Three de LeBron James en Miami Heat, puedo entender que al final eso es algo relativo a gustos. Pero si medimos cuál es el anillo más dominante de la historia de la NBA, hay que poner una serie de parámetros para poder medirlo. Obviamente no vamos a profundizar en exceso en cada serie, va a ser comentarios superficiales, porque, a ver, vamos a poner aquí siempre pasa lo mismo, ¿eh? El teléfono en silencio. Aún así me han llamado poco, alguna vez me han llamado ya o me han llamado estando en silencio. Pero lo que os decía, no vamos a profundizar en exceso porque vamos a hablar, obviamente, de playoffs que yo no he visto enteros, sí que he visto de equipos, partidos sueltos, series en concreto, sobre todo en pandemia, pero, claro, también para hacer esto en condiciones necesitaríamos muchísimos minutos, debería ser un debate entre varias personas. Ahí lo ideal sería contar con Gonzalo Vázquez, la persona que más sabe de NBA en este país, y que, por cierto, me ha llegado hoy. Bueno, los que estáis en YouTube lo vais a ver bien, ahora lo digo para... Creo que ahí, sí. Viaje al centro de la NBA, o sea, se veía ya grande, pero es un tocho de los libros que tengo, de los que más pesa, ¿eh? Esto es, bueno, te puede servir como arma arrojadiza para, bueno, eso ya para lo que quiera hacer cada uno. En fin, debería ser un debate muy profundo, considerando 1000 historias. Hay muchas cosas que, como ya os digo, yo no he vivido, puedo haberlo visto después, pero evidentemente no es lo mismo. Habría que dedicarle un monográfico entero. De hecho, fijaros que preparando esto, me he apuntado otro tema, que ese sí que lo quiero sacar sí o sí, porque me ha parecido súper interesante y no os voy a desvelar, no os voy a hacer ni el más mínimo spoiler. Me lo he apuntado para el mes de mayo, así que ya veréis de qué trata. Por lo que he visto, por lo que he estado leyendo, por lo que he estado mirando, buceando en Basketball Reference, viendo qué tipos de criterios se suelen utilizar, que es muy sencillo. El primero de ellos, porcentaje de victorias. Es cierto que a lo largo de la historia de los playoffs el formato ha evolucionado, pero más o menos puedes medir, ¿no? Obviamente, si un equipo ha perdido solo un partido en unos playoffs, ostras, eso es un motivo muy grande ya para considerarle uno de los anillos más dominantes de todos los tiempos. Y luego también otro factor es el tema, bueno, obviamente miramos también el número de derrotas, como os decía, pero se mira mucho también los rivales, lógicamente. Y ahí se suele medir por el número de Hall of Fames a los que se ha enfrentado un equipo. Si hablamos de All-Stars te vas a encontrar más, te puedes encontrar algún equipo incluso que tenga un All-Star al fondo del banquillo, pero si hablamos de Hall of Fames que estén con un rendimiento mínimamente destacado en el equipo, sí que podemos encontrar, yo creo que una fuente más fiable de, oye, cuál es la calidad del enfrentamiento. Aunque obviamente lo mejor es verse todos esos playoffs. Si no me daba tiempo ya prácticamente a preparar el episodio, pues mucho menos a verme series del año 89. En fin, del siglo actual, del siglo en el que estamos, se consideran sobre todo 3 anillos. Cavaliers de 2016, con el gran aliciente de las finales, de remontar ese 3-1. Los Warriors del año siguiente, los Warriors de 2017, del primer año de Kevin Durant, que yo personalmente es el equipo más indestructible que he visto, el equipo más, sobre todo, inabarcable. De decir, es que no les puedes ganar. Si están todos, no les ganas. Y luego, los Lakers de 2001.
los Lakers de 2001. Que si no me confundo, porque justo ahora no lo tengo delante y esto no lo he apuntado, solo pierden un partido en todo su recorrido de playoffs, y es precisamente en las finales contra una de las mejores actuaciones de la historia, como es la que dejó Allen Iverson, si no me equivoco además, en el primer encuentro de la serie. Y del siglo pasado se consideran, por supuesto, bastantes. Tenemos dos de los Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen y de Phil Jackson, que son la de 1991, es decir, su primer título, y la de 1996. Luego también, muy curioso esto, tenemos en los 80 3 títulos seguidos que se consideran como de los más dominantes de la historia de los playoffs, y esto yo creo que también te viene a mostrar un poco la competencia de los 80, porque luego además tenemos otros 2 anillos de los 80 que entran en consideración. Hablamos de los Celtics del 86, de los Lakers del 87. Pues mira, esto lo había apuntado mal. Me había puesto que eran 3 seguidos, pero no, son Celtics 86, Lakers 87 y Pistons 89. Y luego, como os decía, también en los 80, Lakers del 82 y los Sixers del 83. Y también leía bastantes inclusiones del anillo de los San Antonio Spurs en 1999, que es el primer título con Tim Duncan después de haberle elegido como número 1 del draft, y con David Robinson. Siento que quizás ese queda algo más sepultado al haber sido una temporada con lockout, en fin, queda ahí un poco como más perdido en el tiempo. Y viendo todo esto yo decía, ostras, y de los anillos recientes alguno se podría colar, porque el de los Denver Nuggets de 2023, ojo, no me asesinéis, no le metería jamás en un top 5 y seguramente tampoco te entra en un top 10. Pero yo creo que en las menciones de honor sí que podría entrar, porque como os digo, se suele mirar el número de derrotas y los rivales, la calidad de los rivales. Pierden solo 4 partidos en playoffs, que les empataría como el 8º mejor récord de toda la historia. Eso ya es un elemento clave, es decir, una de las dos partes lo tenemos. Y el otro es que ellos tumban a Minnesota en primera ronda, a Phoenix Suns en semifinales de conferencia, a Lakers en las finales y a Miami Heat en las finales de la NBA. Para mí, solo baja aquí el hecho de que te enfrentas a Miami en la última serie. Claro, por otro lado dices, bueno, pues vamos a medir el número de Hall of Fames. En Minnesota de momento no hay ninguno. Tienes a un Anthony Edwards que tiene las posibilidades de terminar con una carrera de Hall of Fame, pero ojo, anda que no queda. Luego Phoenix, que vas a tener seguro a Kevin Durant, y me había apuntado, bueno, potencial Devin Booker, potencial, si sigue haciendo partidos como estos dos, desde luego que no. Luego en Lakers, Davis y LeBron James, y en Miami seguro Jimmy Butler. Es decir, tienes 4 Hall of Fames seguros, y puede que 5 o 6. Eso también te metería, no te digo entre las 2 o 3 primeras posiciones, pero te puede meter en el top 4, top 5. Por lo tanto, ojo, no es tontería. Claro que por otro lado, dices, sí, en las finales te enfrentas a Jimmy Butler, pero es un equipo que no acompaña tanto. Bueno, precisamente es un equipo que acompaña muy bien, pero que no tiene la calidad, o que no debería haber llegado tan lejos. Creo que es un equipo que puede pelear por estar en unas menciones de honor, pero claro, lo piensas y dices, ostras, pues si el año pasado es un título ya muy dominante, porque eso es evidente, podemos luego discutir la competencia si la comparamos con otras eras, pero claro, dices, ostras, ¿y si ganan este año? Que no es ni nada descabellado, yo les tengo mi bracket ganando como muchísima gente. Si ganan este año, se cargarían en primera ronda a los Lakers, que de nuevo es un rival muy exigente. Al final los Lakers están haciendo 2 partidos a un rendimiento muy alto. Poco más se le puede pedir a los Lakers, sobre todo en el segundo partido. Luego Phoenix o Minnesota en la segunda ronda, es decir, calcando más o menos la hoja de ruta, finales de conferencia. Potencialmente podrían ser contra los Clippers. Si no juegas contra Clippers, sería contra Dallas, que tienes a 2 Hall of Fames como Luka y Kyrie. Si hablamos de los Clippers, te van a meter a 4 Hall of Fames. Y luego, potencialmente, las finales contra Boston Celtics. Si Denver Nuggets gana el anillo este año, este sí que se podría meter como uno de los más dominantes de la historia. También depende, ojo, de cuántas derrotas acumulen. De los que yo he mirado, mi anillo favorito es el de Cleveland Cavaliers 2016. ¿Qué ocurre? Si luego lo analizamos a nivel de si es más o menos dominante, no es tan dominante, no tanto por el recorrido hasta las finales, sino por el hecho de que hay factores externos, obviamente, que afectan a esa final, como la sanción de Draymond Green.
¿Justa y merecida? Sí. ¿Le tendrían que haber sancionado antes en finales de conferencia que en las finales? También. Pero, quieras o no, al final, por mucho que estés levantando el 3-1, que yo es una de las series, o mejor dicho, la serie con la que más he vibrado en toda mi vida, creo que le da un punto de misticismo, de magia, de algo irrepetible e único en la historia, pero que no llega al mismo grado de decir, ostras, es que dominantes, ¿no? Creo que no es el mismo concepto. Ya os digo que en mi caso es el favorito, pero le pongo un poquito por debajo ya dentro de los mejores de la historia, ojo, porque está muy arriba. Luego, consideramos, lógicamente, a los, en teoría, mejores equipos de la historia, es decir, los Warriors de Stephen Curry con los años de Kevin Durant y los Bulls de Jordan. De los Warriors, evidentemente, te tienes que quedar con el título de 2017. Como digo, es el más dominante, de los años de Durant es su mejor versión, es el primer año, vienen picados de 2016, está todo el mundo en su contra y era como una sensación doble. Por un lado decir, ostras, qué aburrido es porque es que van a ganar, y por otro lado caer rendido a un juego espectacular en el que Kevin Durant entraba a reforzar el sistema como un mero ejecutor, como si Durant no fuese una estrella de las más grandes de la historia del baloncesto y el mejor anotador que han visto mis ojos. Pero claro, venía a sustituir a Harrison Barnes en un equipo que ya había ganado 73 partidos de temporada regular y que había tenido el anillo, había rozado el anillo con los dedos. Y luego los Bulls, creo que hay que quedarse con el título de Chicago Bulls del 91, muy impresionante por todos los rivales a los que derrotan, es la primera vez que se cargan a los Pistons, a los Bad Boys, y luego en las finales también te enfrentas, es cierto que yo luego revisando esas finales que las vi en pandemia, creo que esos Lakers ya no tenían la magia de los 80, de los años anteriores, habían bajado, no eran los mismos Lakers del Showtime, pero también es cierto que los Lakers empiezan ganando el primer partido de la eliminatoria. Yo, por diferentes factores, me quedaría con ese. Aún así, revisando, y a estos también les vi bastante en pandemia, es cierto que estéticamente no eran los mejores, es cierto que ahora mismo no sería transferible lo que están haciendo la NBA actual, pero el que más me ha gustado, y sin meterme de lleno en los partidos y en las series, es el título de los Detroit Pistons de 1989. Hablamos de un récord de 15 victorias y 2 derrotas. Es decir, el cuarto mejor récord, empatado con otros, de la historia de los playoffs. Es decir, ya objetivamente es uno de los equipos que menos ha perdido en la historia de los playoffs ganando el anillo. Pero es que luego, si revisamos los rivales, es tremendo. Porque en primera ronda te enfrentas a los Boston Celtics, que tienen, por ejemplo, a Larry Bird, a Kevin McHale, a Dennis Johnson o a Robert Parrish en plantilla. Luego te enfrentas a Milwaukee Bucks en segunda ronda, unos Bucks que ganan casi 50 partidos y que terminaron, por ejemplo, por delante de Boston en la clasificación. En las finales de conferencia te enfrentas a los Bulls, que están a puntito de empezar a reventarla con Phil Jackson, todavía les queda un poquito, pero oye, te cargas a los Bulls de Jordan y de Pippen, que no están en su prime colectivo, pero que son una amenaza muy seria. Y luego te metes en las finales de la NBA, donde ganas a los Lakers de Magic, de Karim y de Worthy. Es el equipo, los Pistons del 89, es el equipo que más Hall of Famers se ha cargado en su camino al anillo. Que además, siendo los Bad Boys, creo que es una historia perfecta, un broche maravilloso para el que, para mí, debemos considerar, aunque de verdad tampoco es una competición, como el título más dominante de la historia de la NBA, porque que los Warriors arrasasen, que los Bulls arrasasen, bueno, son considerados, como os digo, los dos mejores equipos de todos los tiempos. Pero sí que es cierto que esos Pistons, esos Bad Boys, también por su estilo, y en parte creo que merecido, han quedado sepultados en la historia de la NBA entre los 80, marcados por Magic y Larry, y los 90, marcados por los Bulls de Jordan. Se han quedado ahí como escondidos en la historia. Lo vimos en The Last Dance. A ellos mismos les duele. Y parece mentira, porque es uno de esos equipos que ha conseguido ganar títulos consecutivos. Algo que desde luego no es nada sencillo. Por eso yo me quedo hoy aquí con los Pistons de 1989.
Hoy es jueves y eso en Dejas el Podcast suele significar que tenemos la sección de noticias, pero como os decía, entre estos días con los playoffs, hoy que me voy de viaje y he estado preparando cosas, la verdad, me ha sido imposible preparar más de este episodio. Sí que quiero aprovechar esta parte para deciros, porque me acordé anoche revisando un poco pues, los últimos episodios, cuáles son los próximos también de las siguientes semanas, y digo, ostras, si nos toca ya el preguntas y respuestas de abril y se me había olvidado por completo. Lo tenemos en el próximo episodio, que yo estaba diciendo, bueno, hablaremos de playoffs, grabo el lunes por la mañana. Vale, lo que vamos a hacer es, durante el fin de semana recolectaré las preguntas, sábado y domingo, y el lunes a primera hora responderé las preguntas después de haberme visto los partidos del domingo y los subiré lo antes posible. Así que esto es lo más relevante. Lo voy a... Pues las pediré por Twitter, por Instagram, también pondré un post en YouTube y por ahí las recogeremos. En fin, me voy a Barcelona, me voy a disfrutar de un concierto de mi queridísimo Hans Zimmer. Bueno, no le conozco en persona, pero oye, es mi queridísimo Hans Zimmer. Le escucho muchísimo en Spotify y por supuesto recomendadísimo para todos si alguna vez tenéis la oportunidad. Y ya sabéis, a disfrutar de la NBA y nos vemos por aquí el lunes, en el próximo episodio de Dejas el Podcast.